Hola con todos, ¿qué tal? Les saluda Marilena Ahumada, que estoy aquí como parte de PIS Concreto, el Instituto Eduardo Torroja. El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Ángel Castillo. ¿Cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por recibirnos el día de hoy y por su tiempo también. El día de hoy pues queremos hacerle una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre lo que hace el Instituto Eduardo Torroja, de repente las líneas de investigación en las que va yendo o los servicios que ofrece. Y para empezar pues nos gustaría agradecerle por abrirnos las puertas de las instalaciones, por poder mostrarnos un poco. El día de hoy hemos tenido una reunión con algunos de los grupos que existen aquí como parte del instituto y de repente nos quería comentar un poco más acerca de esos grupos de investigación que vienen aquí desarrollándose o ahondar un poco de las áreas que disponen aquí en el Instituto Eduardo. Perfecto, bueno, pues lo primero, muchas gracias. Para mí es un placer el compartir este tiempo y sobre todo compartir y mejor dicho intercambiar, o sea, opiniones y actividades, ¿no? Nosotros estamos más que encantados que estéis. Para nosotros también nos encanta que podamos relacionarnos pues con las diferentes áreas, pero no solo áreas temáticas, sino áreas digamos globales y áreas también hasta nacionales o internacionales, ¿no? Así que yo creo que al final la gran ventaja que se tiene en el sector, que al final es donde trabajamos todos, es la interrelacionar y la multidisciplinaridad de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ello agradeceros, nosotros encantados de recibiros. Y bueno, pues por responder un poquito a lo que me comentabas, pues el instituto es un centro de investigación, es un órgano que depende como tal, como un organismo público de investigación de España, del Gobierno de España, que en estos momentos dependemos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que al final nuestro fundamento, nuestro motivo, nuestro objetivo, pues es ahondar y trabajar en la investigación e innovación de los materiales de la construcción y en la parte más orientada hacia la obra civil o la parte de edificación, ¿no? Yo creo que es ampliar el espectro de trabajo de los materiales, la obra civil y la edificación dentro de todo un marco de innovación y de investigación, ¿no? Es decir, en el cual engloban pues diferentes temáticas, ¿no? Es decir, podemos decir que, bueno, como centro ya somos un centro poco mayorcito, o sea, celebramos en este 2024 los 90 años de la creación del instituto por nuestro fundador Eduardo Torroja, y bueno, pues el fundamento casi lo hemos pasado de generación en generación, ¿no? Porque nuestro objetivo era avanzar, y desde el principio ha avanzado mucho a nivel de desarrollo de materiales y nuevos materiales en base cemento de manera casi prioritaria, sobre todo muy vinculado con la industria del cemento y desarrollar tecnologías de cemento, pero eso que se hacía hace 80, 90 años a día de hoy está muy vigente, ¿no? Porque el nuevo impulso de desarrollo de nuevos ecocementos, sistemas, materiales a nivel de más sostenibles y materiales más que nos den unas prestaciones que al final lo que se necesita como final de hormigón, ¿no? Es decir, que digamos que como material en base cemento se tiene, además hay otros grupos dentro del instituto que se trabaja en base cerámica, es decir, no solo en base cemento, pero a nivel de desarrollos, pues materiales tecnológicamente avanzados, materiales innovadores y con un componente de la sostenibilidad, algo que la recirculabilidad, el ciclo de vida, reciclado, es decir, son toda una serie de propiedades que el sector y la sociedad nos está pidiendo, ¿no? Es decir, que implicar y hacer efectiva la sostenibilidad, ¿no? Luego tenemos una parte de innovación, sobre todo en sistemas de construcción, que sí que aplicamos la parte de innovación en el sistema, pero un pasito más allá, no solo quedarnos en el material, sino en la parte a nivel edificatoria o de obra civil, en el cual los sistemas constructivos se necesitan que estén avalados por una calidad, una durabilidad y una seguridad, ¿no? Es decir, en eso damos un saltito más en otros grupos y otras unidades técnicas en el desarrollo y la valoración de la durabilidad y la seguridad de las estructuras y de los materiales. Luego tenemos una parte muy vinculada a algo que a día de hoy, desgraciadamente, pues con la pandemia nos ha situado en la necesidad de unas edificaciones
óptimas y con una calidad. Por lo tanto, la salubridad y la habitabilidad dentro de la edificación es algo prioritario y algo fundamental, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos grupos de investigación, unidades técnicas que trabajan mucho en la habitabilidad y en la parte de eficiencia energética, es decir, es algo que también nos está pidiendo la sociedad, de alguna manera llevarnos a ser eficientes, nuestro parque edificatorio que cumpla con todos los estándares y con toda la normalización, y por eso también tenemos un impulso muy grande a nivel de normalización, ¿no? Yo creo que al final necesitamos normalizar, necesitamos establecer guías técnicas para que los profesionales de nuestro sector tengan la capacidad para poder discernir y poder diseñar, ¿no? Es decir, eso sería una parte que sería, y ya nos quedaría la última parte, ¿no? Que al final la parte más de ingeniería, en la cual desarrollamos pues sistemas estructurales desde lo micro a lo macro, ¿no? Es decir, poder evaluar estructuralmente, poder tener capacidad de dar un paso a la rehabilitación o la reparación de estructuras y poder monitorizar y poder evaluar pues a nivel numérico, pero a nivel experimental, los modelos de cálculo estructural y de rehabilitación, ¿no? Digamos que así un poco resumido y un poco largo, es decir, que un poco lo que los diferentes grupos de investigación y unidades técnicas desarrollan en el instituto, pero que han desarrollan y desarrollarán seguramente líneas futuras, ¿no? Sí, y como parte de todo lo que me cuentas, de todo lo que engloba en las áreas técnicas y las áreas de investigación, llevas como director desde el 2018 del Instituto Eduardo Torroja. Entonces, también nos gustaría saber un poco cuáles han sido esos principales desafíos o retos que has podido ver desde tu cargo desde ese entonces. Pues quizá el mayor reto ha sido porque nos lo ha impulsado un poco, lo he comentado, ¿no? Es decir, yo creo que las situaciones que hemos vivido, es decir, estamos viviendo, nos han obligado a potenciar, ¿no?, algo que a lo mejor en el instituto lleva mucho tiempo, ¿no? Es decir, ahora en estos momentos se necesita la revalorización de residuos, ¿no? Es decir, poder introducir esa faceta de sostenibilidad dentro de las materias primas, poder reciclar, poder considerar en la valoración de todo un ciclo de vida de todas las estructuras, desde el material, el uso, el poder energéticamente dotar de un mantenimiento. Entonces, eso, yo creo que el reto ha sido poder ser capaces de enseñar a la sociedad, o sea, que tenemos herramientas y esas herramientas llevamos trabajando de ellas desde mucho, pero no solo el instituto, digamos que hay universidades, centros de investigación, pero a nivel nacional como a nivel internacional. Nuevamente, ustedes tienen también universidades y empresas tecnológicas que tienen desarrollado materiales, desarrollados sistemas que ahondan un poco en lo que ahora mismo nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, yo creo que digamos, eso ha sido un poquito de reto. El otro reto que creo que también es involucrar la parte a nivel de eficiencia energética. Yo creo que eso ha sido un potencial que hemos desarrollado quizá en los últimos años, pero también va un poco en la necesidad de la que la sociedad nos ha pedido, ¿no? Es decir, yo creo que la situación energética, la cual, pues con los vaivenes y de la desgracia que tenemos a nivel de guerras y la situación de mercado, que nos ha puesto que la energía se prioriza, y además sin olvidarnos de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, que yo creo que a nivel de medio ambiente necesitamos tener energías renovables, necesitamos tener capacidad, y lo que es fundamental es que tenemos que aprovechar la capacidad que tenemos dentro de nuestras estructuras, de nuestros edificios, que hay mucha a nivel de materiales, ¿no? Entonces, trabajar con eficiencia energética, con calidad de ambiente interior en edificios, creo que también ha sido uno de los retos que pues en los últimos años nos ha demandado, y que ha generado pues que esas líneas de investigación que llevamos con ellas tiempo, pues llevamos décadas trabajando en ello, pero ahora sí que ha habido un impulso mayor, y sí que de alguna manera ya nos entienden mejor, o sea, en nuestro caso a grupos y unidades, como en otros centros u otras universidades, ¿no? Así es, y algo que ahora nos comentabas sobre el tema de sostenibilidad, para Latinoamérica también es algo que se viene pues desarrollando o bueno, está un poco pues
en ese proceso, digámoslo así, ¿no? Y algo otro de los temas que se viene asociando es un poco sobre la durabilidad de las estructuras. Entonces, en base a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo crees que viene esta relación entre temas desde durabilidad, sostenibilidad, diseño estructural? ¿Cómo viene ese conjunto enlazándose, no sé, en el caso de aquí de España o de Europa, y también promoverlo un poco, ¿no? Para que se vea que no es algo que está desligado, sino más bien que de alguna manera guarda una relación. Clarísimamente, yo creo que el gran futuro tiene por lo que en estos momentos se está trabajando en los diferentes países, que es introducir los conceptos que, como decía antes, se conocían, pero al final no los relacionaban, ¿no? Es decir, siempre ha sido muy importante la durabilidad. De hecho, los cambios normativos han ido a implementar la durabilidad como un punto o una referencia dentro de los requisitos a los cuales se exigen. Ahora, hace 20 años, 30 años, no había se exigía una vida útil a las estructuras de más de 20 años, pero se genera una situación en la cual, pero que eso al final ahonda en avanzar para una sostenibilidad global, ¿no? Yo creo que hacia donde va es una consideración global de la sostenibilidad en la construcción, que eso implica, si nosotros tenemos las estructuras, nuestros elementos van más allá y tienen una alta durabilidad, implica que a nivel de consideración y evaluación de emisiones de CO2 a lo largo de toda su vida útil va a ser más favorable en la consideración de sostenibilidad. Si yo tengo un material el cual me dura 100 años y tengo que intervenir muy poco y hay muy poca intervención como tal, estoy ahorrando a nivel de energía, estoy ahorrando a nivel económico y estoy favoreciendo meter la sostenibilidad desde un requisito, ¿no? Entonces yo creo que la sostenibilidad asociada a durabilidad va como un requisito fundamental, ¿no? En estos momentos es sí o sí algo que todo el sector camina y todo el mundo ya lo tiene interiorizado. O sea, yo creo que lo más difícil ha sido que la gente sea consciente, ¿no? Claro, esto es lo que pasaba, ¿no? Es decir, cuando hace 20 años pues no teníamos los problemas que teníamos ahora, pero porque las estructuras empiezan a ser más viejas, vamos a decirlo. Claro. Entonces, cuando ya empezamos a tener estructuras de más de 100 años, más de 150, es decir, en ambientes agresivos, en ambientes de un deterioro importante, es cuando nos damos cuenta que se necesita, pero ya desde el diseño, o sea, yo creo que por eso es el gran salto. Ahora, a día de hoy, el diseño pasa sí o sí por la consideración de durabilidad y durabilidad y sostenibilidad. Muy bien. Y como parte de los proyectos que nos comentan que participan, pues el Instituto Eduardo Torroja, sabemos que también, pues como parte de tu trabajo, has realizado diversas publicaciones de investigación acerca de pues la tecnología del hormigón, durabilidad. Concretamente, pues hemos podido ver un poco sobre, no sé, por ejemplo, el contenido de agua en la matriz del hormigón y la influencia pues de los diferentes climas. ¿Nos querrías comentar un poco también sobre tus trabajos de investigación que has venido haciendo o los artículos en los que has venido participando? Pues sí, es decir, que bueno, mencionas quizá de los trabajos que siempre uno tiene mucho cariño, porque va asociado un poco a la tesis doctoral de uno, ¿no? Entonces, la tesis doctoral es cuando uno, pues, digamos, comienza en el mundo de la investigación y además comienza a un rendimiento casi 150%, o sea, digamos que te dedicas en exclusividad a ello y al final, pues, digamos, comencé con todo el estudio a nivel de la interacción del medio ambiente con el desarrollo y la capacidad potencial que puede tener la durabilidad de los materiales en base de cemento, ¿no? Digamos que eso ha sido una parte de publicaciones y muy asociado, vinculado al diseño, ¿no? Es decir, digamos que luego todas las, digamos, mis investigaciones van orientado al diseño de la tecnología del hormigón, sobre todo diseño de hormigones de altas prestaciones, ¿no? Lo que buscamos es ¿por qué? Porque al final también ha habido esta evolución a nivel del sector y a nivel general, en el cual el hormigón es algo más que a 28 días tengamos 25 megapascales de resistencia, ¿no? Cada vez le pedimos más, pero además cada vez el hormigón nos puede dar más, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes prestaciones que puede hacer, sí que las diferentes publicaciones pues van en desarrollo de nuevos hormigones y diseño, diseño
por durabilidad, es decir, es algo que es conceptualmente importante y que sí que en las últimas publicaciones hemos trabajado en ello, la parte de nuevos materiales para conseguir pues hormigones autocompactantes, ligeros y que tengan prestaciones a nivel de comportamiento óptimo frente a fatiga, frente a comportamientos mecánicos, algo más que una resistencia a compresión simple, ¿no? Así que digamos que el hormigón nos dota con otra parte que no podemos dejar de olvidar, la capacidad que puede tener el hormigón de aportar todavía más cosas a nivel de sostenibilidad, pues con materiales o adiciones nanofuncionalizadas, ¿no? Que al final, pues materiales fotocatalíticos, materiales que dan un parámetro más, un valor añadido más allá de lo que es la pura resistencia a compresión, ¿no? Que no... Sí, así es. Justo en la mañana, como parte de la reunión que teníamos, nos comentaban algunos de los resultados que han tenido como parte de la monitorización de las estructuras, cómo influye la época del año, y haciendo paralelo con la investigación que ha participado, mencionaba la relación de los 11 climas que hay en España para ver cómo influye en la durabilidad del hormigón. ¿Cómo fue acoplar esta variedad de climas también para ver su efecto en el tema de corrosión? Claro, nosotros pues España es un país pequeño, o sea, no podemos decir que es un país grande, pero tiene una peculiaridad España. Es decir, España tiene una peculiaridad que a nivel de clima engloba quizá una variedad de tipología de clima que puede, o sea, no extrapolar, porque es imposible ser capaz de poder extrapolar los diferentes ambientes a nivel mundial, ¿no? Pero sí que consigue tener en diferentes zonas combinaciones en las cuales pues tenemos temperaturas que no oscilan mucho, es decir, tenemos unas temperaturas medias más o menos estables con muy poquita variación, es decir, tenemos otros climas en los cuales en la parte de noche y en la parte del día estamos hablando que en ciertos momentos casi llega a tener 20 grados de diferencia. Hay zonas muy secas en las cuales tienes temperaturas altas pero tienes temperaturas bajas, tienes zonas en las cuales tienes una gran cantidad de una humedad alta de manera importante. Entonces al final todo esto dio posibilidad a poder plantear y poder evaluar, porque al final la influencia que tiene el medio ambiente va relacionado sobre todo, fundamentalmente por la temperatura y la cantidad de agua que está en el interior del hormigón. Teniendo la capacidad de poder evaluar la temperatura que hay y con la cantidad de agua que tiene en el interior del hormigón, sí que va muy relacionado con la potencialidad a nivel de velocidad de corrosión, ¿no? Digamos, la corrosión lo vas a tener muy parametrizado con estos dos parámetros. Y eso fue, digamos, el fundamento del desarrollo de mi tesis doctoral con trabajos previos y trabajos posteriores, en los cuales se lleva trabajando en el instituto desde más de 30 años, trabajando en esa línea, ¿no? De la durabilidad y la influencia de esos parámetros, ¿no? Que es clave para poder entender, y eso implica que los ciclos higrotérmicos y los ciclos térmicos a nivel de estaciones meteorológicas pues sí que cambia, ¿no? Es decir, que cambia, y que por eso la peculiaridad que teníamos en España por el clima pues nos hizo tener pues las diferentes opciones para poder entender un poco y poder llegar a aproximar con algoritmos, es decir, que interactivos, para poder llegar a vislumbrar de alguna manera modelos que nos pudieran permitir predecir, que al final es lo que buscamos, ¿no? Es decir, al final buscar cómo va a evolucionar esa corrosión y por lo tanto cómo va a evolucionar la durabilidad, ¿no? Sí, y lo que nos dices, la verdad, es muy importante, porque muchas veces, no sé aquí cómo está el tema, pero en Latinoamérica pasa de que, bueno, es un proyecto similar a otro proyecto que hemos hecho antes, entonces es la misma solución. Y como tú indicas, no lo es. Hay diferentes parámetros, ya sea desde la temperatura, desde la humedad relativa, de si llueve o no llueve, en la influencia en el diseño, ¿no? Y entonces tener una respuesta a un modelo que se viene estudiando con el tiempo es bastante interesante, y entonces como que sí nos llamó bastante la atención el desarrollo de esta línea de investigación. Y como parte de su trabajo en el que vienen haciendo, ¿cómo ves el futuro del Instituto Eduardo Torroja? ¿Cuáles son tus expectativas de aquí a, digamos, mediano o largo plazo? Bueno, pues, hombre, las expectativas yo creo que son buenas, ¿no? Sí, yo creo que, sobre todo, cuando tenemos la ventaja, pero también la responsabilidad, ¿no? Tenemos, como comentaba, una experiencia de 90 años, una experiencia que
de grandes profesionales, es decir, no solo profesionales, sino referencias a nivel nacional, pero a nivel mundial, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En la parte de ingeniería, en la parte de materiales, a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, la expectativa es buena. ¿Por qué? Porque al final la base es la investigación sosegada, la investigación clave, la innovación, y siempre vamos muy de la mano del sector, ¿no? Entonces somos un centro de investigación e innovación aplicada, damos respuesta a lo que a día de hoy se necesita, ¿no? Entonces esa capacidad en base a nuestra formación y de generaciones en generaciones nos hace posible dar respuesta y adaptarnos a lo que el sector nos está pidiendo, ¿no? Entonces esa capacidad de tener grupos de investigación con una formación y un desarrollo a lo largo de bastantes años y de temáticas que son, vamos a decir, clásicas, pero con temáticas y líneas de investigación absolutamente novedosas, ¿no? Es decir, entonces se van introduciendo líneas y como son complementarias a lo que hay, sí que entiendo y atisbo un futuro prometedor, ¿no? Yo creo que para mí es un privilegio poder ser, durante este tiempo, ser director del instituto, pero al final somos, o en mi caso me toca el llevarme lo bueno, ¿no? Llevarme lo bueno, porque al final vas mostrando y eres el reflejo de toda una historia, pero una realidad, ¿no? Es decir, que yo creo que esa es sobre todo la gran capacidad que tenemos, que nos adaptamos en función, pero sobre todo nos basamos en investigación, en innovación, con un rigor científico, no solo en tiempo, sino en calidad, ¿no? Así que entonces el futuro seguro que será muy prometedor. Sí, y como parte de eso también, pues, lo que vienen desarrollando todo el equipo de trabajo lo han podido compartir en diversos eventos. Hace no mucho en Montevideo, ¿no? En el curso de construcción sostenible e inclusiva que han venido desarrollando con el Centro de Formación y Cooperación, también un poco con el respaldo del instituto. Participaste como ponente, participaste también como coordinador. ¿Cuál fue tu perspectiva de ver ya o llevar un poquito de lo que han podido hacer también cruzando el charco, digámoslo así? Pues como siempre, es decir, de hecho me alegro que te refieras al curso de construcción sostenible, ¿no? e inclusiva que celebramos en el último proyecto Interconecta, que es un proyecto entre AECID, que es la Asociación Española de Cooperación Internacional, con el CSIC, de tal manera que llevamos con ellos trabajando en la parte de construcción sostenible, pues quizá llevamos casi más de 10 años trabajando con ellos, pero con el objetivo de desarrollar y más que desarrollar, trabajar conjuntamente, ¿no? Yo siempre, en todos los años que hemos hecho el curso, siempre hemos traído ideas, es decir, siempre, porque al final lo que se busca es un curso de intercambio, ¿no? Es un curso en el cual cada uno desde su experiencia presenta, pero sobre todo presenta la realidad, ¿no? Es decir, porque nosotros podemos pensar en diferentes actuaciones a nivel de un marco de construcción sostenible de diferentes puntos de vista, pero la realidad de cada país, la realidad de cada zona, hace que se priorice una cosa frente a otra, ¿no? Entonces, para mí, la realidad hace que muchas veces pues es fundamental, pues depende de los climas, ahondar en acciones pasivas a nivel de eficiencia energética son fundamentales y no hay que hacer más. En otras no necesitas las partes más pasivas y necesitas un trabajo muy intenso de actuaciones activas para poder, a nivel de eficiencia energética. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, que no, pero, o sea, que yo sobre todo me traigo la capacidad de formación que tienen los profesionales en los diferentes países, ¿no? Siempre que participamos a nivel de América, es decir, tanto Sudamérica como Centroamérica como Norteamérica, es decir, la capacidad de formación y la capacidad, sobre todo, que a mí siempre cuando vengo lo digo, ojalá todo el mundo tengamos la misma inquietud por formarnos, ¿no? Por aprender, por llevar a mi terreno específico con mi especificidad, llevar lo que mi vecino pues ya lleva trabajando mucho, ¿no? Entonces,
siempre nos traemos con esa no solo capacidad, sino con ideas que, bueno, pues evidentemente cuando tú tienes un clima absolutamente de temperaturas muy altas, pues tienes desarrollado dentro del procedimiento mismamente de la sociedad cosas que aquí pues es impensable, pues es importante traerlo, ¿no? Es decir, para mí siempre ha sido algo muy beneficioso y yo siempre, vamos, encantado de poder estar dar el curso y recibir sobre todo los inputs que nos ayudan para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Y continuarán trabajando en la elaboración de estos cursos? ¿Se realizará este año? Sí, en principio, como esto son digamos, unas convocatorias que salen desde AECID y en colaboración con el CSIC siempre es una de las líneas apoyadas. Este año por parte del CSIC está apoyado también esa línea, y desde AECID también tienen claro que es una línea a la cual trabajar, pero también hay muchas cosas, ¿no? Es decir, hay muchas líneas para potenciar, entonces no sabemos, las expectativas creo que son buenas, no puedo contar más, pero todo depende, pues también las limitaciones, obviamente, claro, a nivel presupuestaria, pero sí, o sea, si no es este año, seguro que al año que viene lo haremos, convencido. O sea. Muy bien, y próximamente también estarás en Argentina, ¿no? En el 11º Congreso Internacional y la 25ª reunión que hay como la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. ¿Cuáles son tus expectativas al respecto? Pues ahí yo reconozco que mis expectativas es volver a disfrutar de ser investigador. Yo ahí me quitaré un poco el gorro de director, aunque no me lo puedo quitar, o sea, porque eso va innato, pero sí a disfrutar porque, como les comentaba, decir, una parte de mi investigación es la tecnología del hormigón, ¿no? Sí. Entonces, mis expectativas es a aprender al máximo de nuestros compañeros argentinos, pero no solo argentinos, ¿no? Yo creo que centran con este congreso la tecnología del hormigón a nivel América, ¿no? Así que entonces, sí, bueno, pues yo creo que a nivel de Sudamérica sí que, y de Iberoamérica sí que focalizan bastante, y hay grandes desarrollos. Mis expectativas, he fallado en algunos, pero intento no fallar, o sea, porque personalmente y a nivel de investigación creo que es un salto importante, y bueno, aparte tengo muy buenos amigos por allí, así que no... Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos el día de hoy. Nos gustaría finalizar, de repente quisieras enviar algunos saludos a la gente de Latinoamérica que nos está viendo a través de las redes, y un poco, como tú dices, es un trabajo que viene incentivando a mucha gente desde la parte de investigación, de la difusión del conocimiento. Tal vez algún mensaje para cerrar sobre nosotros como ingenieros, o en general la profesión que tengamos, este rol de difusión del conocimiento también, ¿no? Y de estar constantemente en formación. Pues sí, pues mira, pues yo creo que además lo mejor además que os diga directamente, ¿no? Es decir, que no... A ver, fundamental, creo que los ingenieros, el profesional dentro del sector de la construcción tiene una importancia muy relevante. Yo creo que somos la referencia y somos las personas que debemos inculcar a la gente que, vamos a decir, que manda, o la gente a nivel que tiene control político y control económico en los diferentes países, para que realmente seamos capaces de mostrar una sociedad que trabaja por el futuro de nuestras generaciones, pero sobre todo porque tenemos herramientas, tenemos capacidad, somos un sector altamente cualificado. Muchas veces nos encontramos que nosotros mismos ni nos lo creemos, pero sí que les puedo garantizar que en Iberoamérica, en América, en Europa, a nivel internacional, el sector de la construcción es un sector muy dinámico, un sector muy hábil, pero un sector donde se basa fundamentalmente en la tecnología y en la innovación, ¿no? Yo creo que innovamos sin querer, ¿no? Es decir, que entonces esa innovación sin querer hay que creérsela, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Es decir, el personal profesional de la construcción tiene que estar inquieto y tiene que formarse de manera continua, ¿no? Tenemos que, valga la redundancia, reciclarnos. Entonces tenemos que, porque la tecnología nos avanza y nos avanza sin darnos cuenta, ¿no? Pero que pongamos en valor nuestra capacidad, que pongáis en valor vuestra capacidad, que es mucha, y sobre todo no tengáis miedo a preguntar, no tengáis miedo a innovar, no tengáis miedo a acercaros
a profesionales que tenéis, que muy cercanos seguro que tenéis una universidad, un centro de investigación o una empresa tecnológica que desarrolle, trabaja y está encantado y estará encantado de poder colaborar con vosotros. Y por lo tanto, no tengáis miedo y sobre todo, colaborar. Es decir, la multidisciplinaridad de nuestro sector nos hace ser potencialmente con una capacidad enorme, ¿no? Entonces, aprovechar de vuestros colegas y aprovechar a poder aunar esfuerzos y trabajar sobre todo en algo que está en nuestras manos, ¿no? Es decir, construir sostenible para nuestras generaciones. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también a todos los que nos están viendo en PIS Concreto, y gracias también porque el mensaje que nos transmites es bastante importante. Como parte de eso también, pues parte del equipo estará yendo próximamente a Perú a un evento sobre desarrollo sostenible. Entonces esperamos que esto vaya dando los frutos como se han ido viendo ya aquí a nivel de Europa también, ¿no? Sí, además van los mejores, entonces perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.